Por fin, tras mucho tiempo de pruebas y obstáculos, de imprevistos y calendarios que no avanzaban, Renfe parece que ha recibido el visto bueno para dar el esperado salto a Francia y comenzar su expansión internacional. Y te cuento los detalles en este vídeo. Ya es oficial, Renfe obtendrá antes de fin de año los permisos para poder operar en Francia, tras mucho tiempo, seguramente demasiado, encallado en un sinfín de problemas por parte de Francia para entrar en su territorio, llegando incluso a formalizarse una queja del gobierno ante Bruselas por tales hechos, algo de lo que os hablé más al detalle en otro vídeo del canal, pero eso parece haber quedado atrás. La empresa ferroviaria pública española podrá operar desde comienzos de año en solitario sin la SNCF, la pública francesa, en las líneas Lyon-Barcelona y Marsella-Barcelona, algo que todavía no es oficial al 100%, pero que las voces entendidas ya lo dan por seguro y en cuestión de semanas. Un notición para empezar el año y que se une a otro ok reciente por parte de Reino Unido para operar en una ruta del país, tal y como os comenté hace muy pocos días en otro vídeo del canal. Esta noticia supone un verdadero espaldarazo para los ambiciosos planes de Renfe de expandirse a otros mercados, una estrategia comercial que puede llegar a ser capital en el futuro para la rentabilidad de la compañía, en un mercado liberalizado y en el que la competencia entre marcas pasará a ser más que común. Aunque todavía hay que ir con pies de plomo, pues todo hace pensar que de aquí a finales de año debería llegar ese certificado de las autoridades para que Renfe pueda operar en solitario, sin la SNCF, en de momento dos rutas, las ya citadas Lyon-Barcelona y Marsella-Barcelona, lo que haría teóricamente posible que comenzara la explotación comercial a principios de 2023. Trenes que podrían tener enlace en Sants con otros posibles convoyes procedentes de Madrid, Zaragoza o Valencia, aunque esto ya depende de la compañía pública y de sus planes. Todo esto llega en un momento especialmente sensible, dado que hace pocos días comenzaban a circular los primeros servicios entre la ciudad condal y París, prestados en solitario por la compañía francesa tras el divorcio con Renfe, un servicio de información que también os conté en otro vídeo del canal y que daba el pistoletazo de salida a una nueva era en los servicios entre ambos países. Hay que destacar que, según las autoridades francesas, para comenzar a operar una vez obtenidos los certificados necesarios, la compañía ferroviaria española tendría que llevar a cabo una serie de recorridos en blanco, es decir, circulación con trenes vacíos para la formación de los conductores de los trenes, algo habitual, por otra parte, a la hora de estrenar ya sea líneas o trenes. Estos problemas han chocado con esa sensación de descompensación que había en estos momentos entre ambos países al tener por vías españolas desde hace ya más de un año trenes galos circulando en sus servicios Ouigo. En el pasado mes de junio, Renfe hizo una demanda ante la Agencia Ferroviaria Europea, que es la competente para los recorridos internacionales, para ampliar su certificado de seguridad, un procedimiento que implica un periodo de instrucción de 5 meses. Sin embargo, ese dossier, según parece, no estaba reglamentariamente completo, lo cual retrasó la presentación formal de dicho expediente hasta julio, con lo que se aplazó igualmente el periodo de esos 5 meses de instrucción. Una vez logrados todos esos semáforos en verde, Renfe tendría el camino abierto para iniciar sus operaciones rápidamente si utilizara los mismos trenes Alstom que hasta ahora ha dedicado a los servicios Ellipsos, la marca extinta que explotaba conjuntamente con la SNCF para cubrir esas dos líneas citadas. Sin embargo, en caso de que quisiera recurrir con trenes Talgo, como por ejemplo los esperados Abril, ya en pruebas en suelo francés, tendría que abordar otro proceso bastante largo de autorización, puesto que habría que esperar otros 5 meses extra una vez se presentara el nuevo dossier, cosa que no ha hecho de momento. Unas autoridades francesas que, por cierto, han aprovechado para desmentir las acusaciones de poner obstáculos a marcas extranjeras, asegurando que los problemas de Renfe se han debido básicamente a los procesos de adaptación y homologación de los trenes a los servicios de seguridad y control de las vías francesas.
Sin embargo, como ya he mencionado, Renfe tiene puestas en el país vecino muchas esperanzas de expansión, especialmente en el corredor Lyon-París, el que tiene más tráfico y donde ya presta servicio Trenitalia, una ruta a la que de momento no ha solicitado las autorizaciones reglamentarias, aunque todo hace pensar que esta ruta, así como la que comunica el norte de Italia y España, al menos Barcelona, podría tener en los próximos 2 años la máxima competencia, ya que tanto Renfe como Irio parecen interesadas en explotarlas. Unas rutas internacionales, las de Irio, que abordaré muy pronto en otro vídeo. Renfe sigue empeñada en expandirse al máximo en los próximos años a otros territorios, y con la liberalización del transporte se ha puesto como objetivo obtener en 2028 en torno al 10% de sus ingresos en los servicios internacionales, con rutas tan ambiciosas como el mismísimo Eurotúnel, e incluso en países como Estados Unidos, además de territorios europeos y con servicios muy dispares como en Alemania, República Checa, Letonia, Estonia, Eslovaquia o Polonia, aunque los proyectos más ambiciosos que parece tener en mente Renfe se encuentra el que une La Meca y Medina, cuyo tráfico de pasajeros está superando las expectativas iniciales y pronto adquirirán nuevos trenes, el Bullet Train que conectará Houston y Dallas, el Metro de Quito o el Tren Maya de México. Pero como hemos comentado, esta expansión internacional muy gradual y progresiva aspira a ser solo el 10% de negocio en un todavía lejano 2028. El grueso seguirá siendo, por supuesto, sus servicios en territorio español, donde la situación es más abierta que nunca, con la entrada de nuevas marcas rivales cada vez más extendidas por rutas de alta velocidad, la progresiva llegada de dichos servicios a lugares como Murcia, que comienza en el día 20 de diciembre, la expansión progresiva de sus servicios APLO, los trenes de bajo coste de la compañía española, la apertura de la variante de Pajares, prevista para mediados de 2023, y la llegada de los esperados trenes Abril de Talgo, que podrían elevar un escalón los servicios de muchas rutas, especialmente en territorios como Galicia, Asturias o País Vasco, también previstos para mediados del próximo año. Además, la compañía se encuentra en un momento de gran desembolso para incorporar trenes a su flota, últimamente demasiado justa para cubrir la demanda de viajeros, crecientes en todos los servicios que cubre, donde incorporará trenes de cercanías, media distancia y alta velocidad, como os conté en pasados vídeos del canal, y estos días además ha anunciado la compra de 97 nuevos trenes de cercanías y media distancia por valor de 860 millones de euros, con la idea de reforzar los servicios de Rodalies de Cataluña, siempre en el candelero por los problemas, averías y retrasos, y cuya red está en un momento de gran inversión para ir corrigiendo esas deficiencias que arrastra desde hace demasiados años, incluida la flota de trenes que da servicio al área de Barcelona y que con estos 97 convoyes anunciados dará un salto cualitativo al tratarse de trenes de última generación, con entre 900 y 1800 plazas, conexión wifi, espacio para bicicletas y la mejor accesibilidad. Un contrato firmado con Alstom, Stadler y CAF. Esta última se encargará de la fabricación de 28 trenes de media distancia, a los que añadirán 4 unidades más que se firmarán en breve. Hay que destacar que de estos 101 nuevos trenes, los 97 ya firmados y los 4 que se formalizarán pronto, 56 sustituirán al material de mayor antigüedad que ahora prestan servicio en Cataluña, y los otros 45 permitirán incrementar el parque móvil en esta comunidad para atender a la nueva demanda prevista, una incorporación de estos nuevos trenes que busca dar servicio a los 600.000 viajeros diarios que se prevé alcance próximamente el núcleo de Rodalies catalán, nada menos que un 50% más que en la actualidad. Sin duda, tiempos excitantes en lo ferroviario los que tenemos por delante, y donde Renfe no se puede dormir en los laureles, y parece que no lo está haciendo. Pronto hablaremos además de los ambiciosos planes de expansión de Irio, así como lo que se mueve estos días con CAF, que parece vivir tiempos de bonanza, así como los planes, o mejor dicho rumores, de posible fusión con Talgo en otro vídeo del canal. No paramos, seguiremos atentos y aquí iremos contando las novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.